Así es que vamos a comenzar en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso 17 en adelante. Dice, así voy a leer y así vamos a ir rápido porque el tiempo no espera. El tiempo camina, sigue corriendo y esa es la razón que vamos a... Dice así el verso 17. Entonces levantóse el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacólos, dijo, id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuese traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda la seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban qué vendría a parar aquello. Pero veniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén a vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantóse en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros que lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas y diciendo que era alguien. Y a este se unió un número de como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir,
ni seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok, mira. O sea, aquí miramos cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pero al apóstol Pedro, por causa de hablar el nombre del Señor Jesucristo, los echaron ¿en dónde? En la cárcel. Pero luego dice que ellos salieron de la cárcel por causa de un ángel. Abrió la puerta, salieron y entonces nadie supo, pero ellos salieron. Y entonces, y era necesario que ellos hablasen el nombre del Señor, predicase al pueblo, ¿verdad? Y entonces, pero cuando los sacerdotes llegaron, no encontraron nada y la puerta estaba cerrada y los guardias estaban ahí, pero ellos no estaban en la cárcel. Y entonces ellos fueron obedientes y fueron otra vez a predicar a la palabra de Dios. Pero dice aquí que entonces, mientras los sacerdotes y los jefes de los soldados de la guardia, ellos estaban pensando qué iría a pasar de eso. Entonces dice la escritura que entonces alguien dio aviso que ellos estaban predicando en el nombre del Señor Jesús. Y entonces lo trajeron no con violencia, sino lo trajeron así, con calma. ¿Por qué? Porque temían de que fuesen apedreados por el pueblo. Pero dice aquí que se levantó un hombre llamado Gamaliel, un maestro, un doctor de la ley, alguien muy venerado, muy respetado. Dijo, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Pues ustedes saben que hace pocos días atrás se levantó Teudas y lo siguieron mucha gente, como 400 hombres, pero no llegaron, o sea, no llegaron a nada, sino pues murió él y entonces, y murieron los que iban con él también. Y ya también después se levantó el otro, se llama, Judas el Galileo, en los días del censo, dice el verso 37. Y todos los que obedecían fueron dispersados, o sea, cada quien se fue por su rumbo. Y ahora digo, deja a estos hombres, déjalos, porque si este consejo o esta obra, o sea, lo que los apóstoles estaban haciendo era de Dios, entonces, pero si es de los hombres se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no podréis destruir, no sea que tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, y entonces dice el verso 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles, dice el 40 que después de ser azotarlos, o sea, después de que ellos fueron azotados. ¿Quiénes? Los apóstoles. Pero dice aquí en el verso 40 que fueron azotados, les intimaron, o sea, les dijeron que no hablasen en el nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Pero dice el 41, y ellos salieron en la presencia del concilio gozosos, contentos. Salieron en la presencia del concilio gozosos, haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Verdad? O sea, aquí miramos que el concilio, o sea, Pedro y Juan o alguien más, los que le echaron la cárcel, que dice aquí el verso 41 que fueron azotados. Pero después de salir azotados, y ustedes saben que cuando alguien es azotado es muy doloroso, o sea, la carne. Y entonces, pero ellos dicen que en lugar de que, pues ahora sí voy a buscar, los que actúan carnalmente, si estos hombres hubiesen actuado carnalmente, ¿verdad? No, pues voy a buscar cuchillo me voy a vengar. ¿Por qué? Porque eso es lo muy común hablando carnalmente. O me voy a vengar, ¿verdad? Pues le voy a dar, pues voy a cuidar a y pues lo voy ¿por qué? Porque me golpearon, porque me azotaron. Eso es en la carne. Pero estos hombres dicen que lugar de sentir eso o de pensar eso en contra de estos hombres, dice que ellos se sintieron gozoso. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Gozoso de qué? De haber sido azotados, de haber tenido, o sea, de ellos se alegraron de estar contentos. ¿Por qué? Porque fueron azotados por causa de Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces me pongo a analizar, o sea, los hechos de estos hombres de Dios con la iglesia o con los hermanos que están el día de hoy. ¿Ya? Si alguien va a ser azotado, va a ser así, ¿cuál va a ser su reacción? O sea, de hermanos y hermanas que están en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque es muy, ¿cómo les diré? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque los hermanos que hay en el tiempo que nosotros estamos viviendo, o sea, no pueden pasar algunas cosas muy pequeñas con el hecho de que alguien hable en contra o cualquier cosita que hablen en contra de ellos o cualquier cosa, pues ya se le acabó el hermano y la hermana. Aleluya. ¿Por qué? Pero estos hombres no fueron nada más pura crítica o palabras, sino fueron azotados. Pero aún así, azotados y corría sangre espalda de ellos, pero ellos, dice la palabra, que salieron gozosos. ¿Verdad? ¿Qué diferencia, verdad? Con los hermanos de hoy en día. Caniras un tahnias mero meze niso gacheni apóstoles miso sanai tahini razon yahira eso mero meze ni daga miso ne yuha mira eso tahnira tane ozeras un niso mero meze niso razon yahni mero meze weda niso daga ni oda ni kuchi ángel ni nu ta ya gorio hisra aze yu na ina no ni miso diwa eso mani weda ni ya weda ya weda ni kutan nung tu medwa dani ta ba senari daga mera kazia Kazini gorion niso ni kazini na oze na da shon do ni ming niso na ta niso na oh niso yo ni bi ma chuma ni ta ni ta da ni un da nu ni oh yo na ka me so da ni oze ta ba ni uchi ni mi za ni ka me so na rio ni ta ni rio ni hiso ni se ra un chi ta ni oze ta ni gazi ga ni so
hace alvita no río dos gamiso che si shui Jesús ya ta río no río dos ni mi che mi ya so da ata eso ni sora río eso ni apóstoles cani no irá apóstoles cani ta ni so mero me se kun na do kun no río na río ni o na hace me va a so ta sora cani cani vira gamaliel cani gamiso ni ta che eso ya so años me ya ni se ya ni vi mai o mera son eso ni eso todo baja na vi ni ya son kima ni nashma eso teudas ni marco uno ka aun siento y vi me da ni eso así ni pero eso que vi eso na vi eso ni así nashma eso Judas seguna Galileo huni verdad india y vi gan come eso da ni verdad eso na vi eso ya eso da cha nu eso uni se será un sia eso no o meni verdad ya ese era un ni do ni con ya ni eso ta eso camaliera ta ni o se razón sia hi o menia ni so mero me se uno so rai se razón sia hi o menia ba ni ta se le razón tanazo ni ya me da ya ni razón eres ni ta eso camaliera ni onda ni al ni razón ya era ya mero me se gaño eso do ya ni nada ni eso na ni me so eso ta eso ni eso cameliel ni con navata o da ni acá ya ni eso ni vi ma concilio mira ta ni vi ni será ni azun hasta azun mero mani ni acá ni no ni vi ni añun so ya hira cañu ni apóstoles ya ni apóstoles añun eso ni eso ta desde eso ni uru sí añun ni yo da ni eso y no ya hita hijo sí cani así ni que eso añun eso ni ta cuando será no todo será que eso va eso da ni se ni eso ya mero me se a mí ya amado me ata eso ni tano un ya ra será que un ya ni un ya ra ni eso ni eso ayun so se shui ahora un ya ra eso ni eso va che ya ron eso da che ahora eso ra ta na ta ni o sí to va ni se ni hermano kuma gar que ta ni o sí ta se ni hermano mayas ra so ga se se me o se eso gañu yo se o ta ya me ga van cả nó es una cosa hay ajá no es una cosa que me na vi de bar man no ta ni o se bar man na de bar man no de bar ta no do me a do cuento me a do me o razón con y me da ni razón ra me da ni do sí da me razón ya no me da ni ta ni o sí ajá ta ni o se así verso ya ni eso Bishaño, Tani, y salieron de la presencia de concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Verso 42. ¿Qué hacían qué dice el verso 42? Y todos los días, ¿en dónde? En el templo. En el templo. Y no nada más en el templo, sino por las casas. No cesaban, o sea, no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, todos los días ahí estaban reuniendo. ¿En dónde? En el templo. Y no nada más en el templo, sino también en las casas iban. ¿Ya? Y entonces, ¿para qué? A orar, a hablar, a predicar la palabra, a orar delante de Dios. ¿En dónde? En el templo y en las casas. Amén. Y entonces ese era el caminar de los primeros cristianos, de los primeros que caminaron con Dios. Pero hoy en día, ¿cómo estamos viviendo? El cristiano de ahora, ¿cómo está viviendo? Ustedes miran, ¿verdad? Ustedes tienen ojos. Ustedes pueden ver cómo estamos caminando. ¿Verdad? A la comparación de estos hermanos que fueron azotados y después de haber sido azotados, pero ya después de ahí para adelante no dejaban de estar en templo, orar, y no nada más orar, sino predicar, hablar la palabra de Dios, y no para acabar, no nada más en el templo, sino también en las casas. ¿Así hacemos el día de hoy? Todos los días estamos en el templo
y aunque sea 2, 3 horas y ya después otras horas estamos en las casas. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sé que todos tenemos trabajo, yo también trabajo, tú también trabajas, alguien más también está trabajando. Pero, o sea, todos tenemos necesidad y tenemos que trabajar. Pero también, sobre todo esto, buscar a Dios. ¿Verdad? Estos hombres, eso fue su caminar de ellos. Amén. Caniras unia tajiras dos mero mese niso rasun versos vichaño tahni mudahui nuche eso merega templo ra mereme templo ni vi ni Jerusalén ani nuche eso cuando nuche eso yo nuche eso ta nuche eso huira tazima ni guru be mera no be no nuche unisora tata ni osi se da ya ni un kwa hermano ma ya eso a Chinese raso Kani cheda mero meze niso kani tauze cheda mero guru amro kui meni ni siguen chinia mira kui va oración henga ru kui go meta ni osi kani kwe no huni ni so da guato ni ru wa no me kui me aún así chiyasun ro ni se ma tiempo ya ta ni osi adwar mi nesra sana cheda mero meze Nia mero meze chihia bara sun kachin yahin eni ni kachin yahin dui ni kachin yahin da ni kachin yahin siro ni kachin yahin ze va sa nyuri ni kachin yahin ni so va da ni oze ramini ta nungra ni dui ni ron sa nyu da ni ta va ser ai on ta ni oze ta va ser ai on ta ni oze no son to hirai no son na rai no son no sofá no son eso horas unidad ya eso ta eso ni se más tiempo me de no ya son variantes ni así ni de ta no son varios ni está no vas a no ta ni así echada me duro y racionario ni nos pone echani gana cachin ya hire ya ta ni eso uno so minia uno so mi se cachin ya hire uno so eso mem ahora son tajes eso ni chin ya ni guru amero kui mini ni va ni tiene o sea Dios él nos escucha ¿verdad? Pero él nos escucha siempre nos escucha pero necesitamos Dios mira tu corazón qué tanto anhelas qué tanto deseas caminar con Dios qué tanto o sea a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo decir, no, que yo soy muy ferviente. Sí, eso es un decir, pero ¿qué es lo que hay en verdad en el corazón? ¿Verdad? A Dios no lo podemos hacer tonto. ¿Verdad? El que hacemos tontos somos nosotros mismos. ¿Verdad? Así es que el Señor nos ayude y vamos a orar, ¿verdad? Pues hay mucha necesidad, ¿verdad? Aquí tenemos como muchas familias que están necesitados, enfermos, otros tienen problemas familiares, otros tienen problemas con los hijos, tienen diferentes necesidades. Pero ¿quién se preocupa por estos? ¿Verdad? ¿Quién tiene carga? ¿Verdad? Yo voy a orar, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a apoyarnos unos a los otros. ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad? Así es que vamos a orar una vez más por estas peticiones y pues, o sea, hacer esta petición como si fuera nuestra, como nuestra necesidad. Amén.